buenas noches, todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas de El Nuevo Diario TV. Bienvenidos a este segmento de economía de su programa Agenda Ciudadana. Richard Medina, un servidor. Nelson Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches, Richard. Todo bien, gracias a Dios. Compartiendo este espacio en el día de hoy para llegar a toda la audiencia que nos ve a través de los medios digitales del Nuevo Diario. Con un invitado especial hoy Invitado especial. que sabe del tema que vamos a tratar. Así mismo. Hoy conversaremos sobre presupuesto del Estado, presupuesto 2021, el reformulado que se sometió al Congreso y que fue aprobado por el Congreso recientemente, y presupuesto de 2022, además de inflación. Y hablando de inflación, hoy tenemos los datos de la inflación que hubo para noviembre. Y ahí vemos que la inflación interanual, es decir, el índice de precio al consumidor. Índice de precio al consumidor es una canasta de bienes que se toma como referencia, que consumen las familias dominicanas en promedio. Se calculan cuánto vale esa canasta en un mes específico y se compara con cuánto vale esa canasta en otro mes específico. La de noviembre, si se compara con la de octubre, vemos que los precios aumentaron de esa canasta de bienes selectos en 1.03%. Eso es bastante para un aumento entre un mes y otro. Ahora bien, si se compara, en lugar de octubre de 2021 a noviembre de 2021, si comparamos noviembre de 2021 contra noviembre de 2020, es decir, calculamos el incremento anual o la variación anual del índice de precios al consumidor, que es lo que digamos es la inflación anualizada, el aumento fue de 8.2%. Esta es la tasa de inflación más alta interanual que hemos visto desde mediados de 2011. Es decir, que teníamos casi 10 años con una inflación por debajo de los niveles que hemos visto ahora y estamos viéndola, entre otras cosas, por presiones externas de los precios. ¿Qué significa esto? Que muchos productos, bienes finales puede ser comida que uno compra que es importada, gasolinas que es importada, o bienes intermedios o insumos que se utilizan para la producción, como la urea y otros fertilizantes, están subiendo de precio de manera sostenida en el extranjero y cuando llegan a República Dominicana obviamente tienen que ajustársele los precios. Y una segunda razón por la que está pasando esto es porque los fletes, es decir, el precio que paga un importador, alguien de República Dominicana que quiere comprar un producto que no se vende en República Dominicana, no se produce en República Dominicana, sino que se produce en el extranjero, ese importador quiere comprar ese producto en el extranjero y traerlo a República Dominicana, el costo de transporte está subiendo bastante, o ha subido bastante como consecuencia de las disrupciones que ha habido en las cadenas logísticas debido a la pandemia. Entonces digamos que hay ese par de razones que están impactando los precios, no solamente de República Dominicana, sino de diversos países de la región, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y está generando inflación. Ahora bien, la inflación dominicana es la tercera más alta que se observa en América Latina detrás de la de Argentina y la de Brasil. No contamos la de Venezuela, pero es la tercera más alta y eso puede generar cierta preocupación, no porque sea un fenómeno, digamos, permanente, que no parece serlo, pero sí porque es un fenómeno transitorio que se ha convertido en un poquito persistente. Es decir, si pensamos que ya para fin de este año, principio del año que viene, la inflación iba a estar convergiendo a los niveles de 4% que vimos en los últimos 10 años, al parecer no va a ser a principios del año que viene, sino que va a ser en la segunda mitad del año que viene que vamos a ver esta convergencia. Y eso, evidentemente, que es un golpe, es un impacto, le crea un impacto negativo a las familias dominicanas porque los sueldos se mantienen más o menos estáticos. Si usted no le aumentan su sueldo y los precios de los productos que usted consume aumentan, pues entonces usted o consume menos productos, o consume productos más baratos, o ahorra menos o se endeuda. Entonces, en cualquier escenario, es una situación en que las familias están consumiendo menos de lo que deberían consumir, o de lo que estaban consumiendo previamente. Bueno, con ese comentario de inicio, yo creo que podemos pasar con nuestro invitado. Sí. Vámonos a una pequeña pausa comercial.
En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Muy buenas noches amigos, gracias por continuar con su programa Agenda Ciudadana en este segmento de economía. Como dijimos, hoy tenemos un invitado especial y es don Luis Reyes, economista, consultor privado, ex viceministro de Hacienda, ex director general de presupuesto, ex presidente del Consejo de Procompetencia, ex asesor del secretario de Estado, el secretario técnico de la presidencia, lo que hoy es el MEPIT, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y ex director de programación monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Don Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Richard, Nelson, un placer compartir con ustedes. Bien, empezamos de una vez hablando sobre el presupuesto 2021 reformulado que se hizo. ¿Qué elementos contiene ese presupuesto, don Luis? Mira, al principio, por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención, porque esto es un tema realmente para expertos, el contenido de esa pieza. Recordemos que fue el segundo presupuesto reformulado que sometió el gobierno al Congreso. Y en la exposición de motivos que hacía el gobierno al Congreso,
explicaba que la proyección de los ingresos habían incrementado en 63.000 millones adicionales a lo que había contemplado en el primer presupuesto reformulado que había sometido en el mes de julio. Y eso no es poca cosa. Entonces, lo primero que llama la atención es el incremento de los ingresos. Obviamente, este incremento de los ingresos tiene una explicación fundamentalmente en la recuperación de la economía, por una parte en términos real y por otro el fuerte incremento de los precios que se ha registrado en la economía dominicana. Esa combinación de esos dos factores aumenta, en este caso, el Producto Interno Bruto, que sirve como referencia para la estimación de los ingresos, para las recaudaciones, y entonces eso provoca, da lugar, repito, la recuperación de la economía y el fuerte incremento de la inflación permite que las recaudaciones del gobierno incrementen de forma sostenida. Hay otros elementos también que explican esto. El día pasado escuché al director de la Dirección General de Impuestos Internos, donde en un informe que hacían a la opinión pública, al público en general, daban a conocer detalles de cuánto había recaudado la Dirección General de Impuestos Internos por la aplicación de la ley de transparencia patrimonial. Sí. Y realmente eso desbordó las expectativas, y en los últimos meses del año aportó al gobierno unos 8.000 millones de pesos adicionales, y eso no es poco. Eso no es poco realmente. Entonces, esa combinación de factores provoca ese incremento de los ingresos en el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que más llama la atención del proyecto de presupuesto reformulado? La asignación de recursos que se hace a una serie de instituciones que aparentemente no van a tener tiempo de gastarlo. Porque ahí hay, por ejemplo, asignación de recursos a la Procuraduría General de la República, que independientemente de que yo creo que sí, que lo necesita, uno se pregunta si realmente esas instituciones, un proyecto de presupuesto reformulado que fue aprobado en el mes de diciembre, van a poder ejecutar miles de millones de pesos, por más necesidades que tengan. Incluso todavía, si ya tienen las ubicaciones realizadas, no podían haber llevado a cabo ningún proceso de adquisición, de licitación, porque no tenían la disponibilidad presupuestaria. Para llevar a cabo estos procesos de licitación necesitaban tener la certificación de la Dirección General de Presupuesto para poder iniciar los procesos. Entonces, iniciar procesos en el mes de diciembre supone que no se iban a concluir. Okay. Entonces, ahí habían cosas que a uno comenzaban a chocarle. Obviamente que esto empalma con algo que uno descubre posteriormente cuando se somete, cuando uno revisa el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2022, y ahí encuentra de que se han recortado una serie de asignaciones de gasto a diferentes instituciones, y aparentemente lo que explica estas asignaciones un tanto, diríamos, precipitadas del gobierno en el proyecto de modificación presupuestaria que hacíamos referencia, lo que explica eso fundamentalmente es tratar de compensar aparentemente a algunas instituciones los recortes de gasto que se le habían introducido al proyecto de ley de presupuesto correspondiente al año 2022. Sí, licenciado Reyes. ¿Y por qué, aunque el déficit del presupuesto indica que al 3 de diciembre va a terminar por debajo de un 1% del PIB, y el del segundo presupuesto reformulado por el gobierno dice que va a terminar en un 3% del PIB? ¿A qué se debe esta confusión? Yo creo que hay varios factores que explican esto. Primero, claramente hay que decirlo, el gobierno actual, desde el punto de vista de proyecciones en el ámbito fiscal, ese no ha sido su fuerte. O sea, las desviaciones que hay en términos de ejecución de los ingresos y del gasto están mostrando unas desviaciones considerables respecto a lo que el mismo gobierno se establece como meta. Para que el público que nos está escuchando comprenda a qué me refiero, normalmente a nivel internacional se acepta como bueno y válido desviaciones inferiores al 5%. O sea, si usted hace una estimación de ingresos de 100.000 millones, si usted tiene una desviación de más o menos 5.000 millones, se entiende que usted hizo una buena estimación. Y a partir de ahí se le va dando una calificación a las estimaciones que se hacen en términos macroeconómicos, pero particularmente en este caso sobre
las cuentas fiscales. Entonces, si uno revisa, el gobierno actual, la presente administración, ha sometido dos proyectos de presupuesto y 3 reformulados. Y si vemos eso y revisamos las desviaciones que se registran por concepto de ingreso y por concepto de gasto, entonces tenemos que concluir que son desviaciones enormes. 3%, como usted señalaba, proyectado al cierre del año en ese proyecto reformulado, quizás porque el gobierno estaba esperando que iba a haber una aceleración del gasto de capital que se produjo, porque parcialmente se produce una aceleración en los últimos meses, pero no tanto como eran sus expectativas. Cuando uno revisa la ejecución del gasto de capital para este año, con las últimas cifras que están disponibles al 10 de diciembre, estamos hablando de una ejecución de un 55% del total que estaba proyectado en el año, que incluso se modifica el techo a través del presupuesto reformulado para aumentarlo hasta 133.000 millones, y eso realmente lo que está señalando es que hay un problema al interior de la administración en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Y licenciado, no estoy hablando, esto para hacer la aclaración, esto no es un tema que depende de la Dirección General del Presupuesto, es un tema responsabilidad de cada una de las entidades del gobierno, para que entendamos y vamos haciendo las precisiones del lugar. La Dirección de Presupuesto, la responsabilidad de ello es poner la disponibilidad de recursos a las instituciones, y de ahí en adelante es una responsabilidad de cada institución la ejecución del gasto. Una pregunta, licenciado Reyes. ¿Es normal que se den 2 presupuestos reformulados dentro de un mismo año? ¿Esa práctica es normal? No, no es normal por lo siguiente. Primero, porque refería el tema de la certidumbre de la estimación. O sea, las cuentas fiscales, una de las condiciones que le dan robustez a las cuentas fiscales es la predictibilidad de las cuentas. Las cuentas fiscales deberían de ser predecibles, y que sean predecibles, digamos, con una gran certidumbre. Estamos hablando que usted pueda predecir cómo van a terminar las cuentas fiscales en junio, julio, digamos, con una certidumbre de 90-95%. Eso no está ocurriendo actualmente. ¿Y cuál es la condición? ¿Qué es lo que establece la ley para que se pueda someter un presupuesto reformulado? Bueno, primero, que debe ser después del segundo semestre del año, o sea, después del 1 de julio, el gobierno está en condiciones de someter tanto presupuestos reformulados como entienda de lugar, pero debe de tener los ingresos disponible, el excedente en la estimación de ingresos que justifique que se someta al Congreso un presupuesto reformulado. Y eso se cumplió las 2 veces, pero no es verdad, por lo menos en este año, pero no es una situación que va a ocurrir con frecuencia, porque a nosotros, primero, si hacemos una estimación, no es normal que se den hechos que en términos macroeconómicos provoquen un aumento de las recaudaciones en montos tan grandes que ameriten que haya que someter un presupuesto reformulado. No, Nelson, definitivamente eso no es una situación normal. De hecho, en los años que tengo dándole seguimiento a las cuentas fiscales, que me recuerde, es la primera vez que veo 2 presupuestos reformulados que se someten un año al Congreso. Okay. ¿Y usted cree que, digamos, el año pasado se cerró el año con una disponibilidad en caja de más de 100.000 millones, específicamente 103.000 millones de pesos? ¿Usted cree que eso puede pasar ahora? Pero claro, y va a pasar por una razón sencilla, porque el gobierno colocó la totalidad de los recursos que tenía previsto, incluyendo los reformulados. Cuando uno hace las cuentas, por ejemplo, en el último reformulado, si mal no recuerdo, se establecía que el nivel de financiamiento para el año, aunque se reducía respecto a lo que originalmente estaba previsto, pero iba a andar en el orden de los 159.000 millones. Pero ya eso se colocó la totalidad. Y recordemos que el financiamiento es igual al déficit del gobierno en principio. Pero si el gobierno en este momento registra, al cierre del año, un déficit menor, ¿qué va a pasar con los recursos que se colocaron? Que una parte de ellos van a quedar a disponibilidad para el próximo periodo presupuestario. Por eso es que yo tengo mis reservas cuando oigo comentarios sobre las cuentas fiscales. Yo creo que el gobierno tiene problemas de otra naturaleza en el presupuesto del próximo año, pero tiene un as debajo de la manga, está muy cómodo porque el gobierno va a tener disponible unos recursos en caja que
en su momento podrá enviarlo al Congreso y hacer los ajustes en las partidas de gasto correspondientes porque ya tiene el financiamiento disponible, aunque esto le aumente el déficit. Ok, licenciado Reyes, vimos que a los capítulos de la Presidencia de la República y al Ministerio de Industria y Comercio MIPYME se les aumentó la apropiación. ¿Para qué fue esto? Fundamentalmente el caso del Ministerio de Industria y Comercio, para comenzar por lo último y porque también no es lo más trascendente, pero sí en términos de monto. El gobierno, ante la situación inflacionaria que ha estado viviendo el país, porque la verdad es que teníamos 10 años que no registramos una experiencia inflacionaria como la que hemos vivido este año, con sus particularidades también, porque estamos viendo una inflación que ha sido agresiva, sobre todo con los quintiles, los sectores menores ingresos de la población, y eso es una cosa también que llama la atención. Entonces, ante una situación como esa, el gobierno ha estado compelido a tener que neutralizar, evitar transferir a la población la totalidad de los incrementos en los precios de los derivados del petróleo, de los combustibles. Y eso le ha generado que el gobierno haya tenido que transferir a los distribuidores de energía, de combustible, 13.000 millones de pesos. Y eso que vimos en el presupuesto reformulado es una partida complementaria para poder alcanzar ese monto al que hice referencia. Okay. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el Ministerio de Industria y Comercio. Y lo que tiene que ver con la presidencia, en la presidencia hay los programas de ayudas sociales, por una parte, que también el gobierno ante la situación inflacionaria ha tratado de reaccionar, para mi gusto quizás no de la mejor manera. Me hubiese gustado por lo menos que lo hubiese hecho con más tiempo y hubiese utilizado parte de esos recursos para neutralizar parcialmente la inflación que hemos estado viviendo desde principios de año. Entonces, eso básicamente es lo que explica la asignación de recursos al Ministerio de la Presidencia, a la Presidencia por una parte, a diferentes organismos, y al Ministerio de Industria y Comercio. Y por otro lado, licenciado, los supuestos macroeconómicos de dicho presupuesto reformulados son correctos. Okay. Yo hacía referencia al tema de las desviaciones en términos de ingresos y gastos, es fundamentalmente porque nos equivocamos diciendo que, y esto es un tema que no es solamente del área fiscal, porque aquí interviene el Banco Central. Incluso el Banco Central en 2 ocasiones, yo no sé por qué el banco insiste en la idea de que la inflación, cuando claramente estaba desbordado ya en el mes de junio o julio, incluso yo escribí un artículo sobre eso, donde decíamos que la inflación iba, en ese momento, llevaba una tendencia que era más consistente, con un nivel de 7-8% este año. Todavía las autoridades monetarias insistían en la idea de que la inflación iba a converger hacia el rango meta que ellos tenían entre 4 y 5%, cuando prácticamente eso era imposible por múltiples razones técnicas que podríamos hacer otro programa discutiendo solamente las condiciones monetarias y las condiciones, sobre todo el entorno internacional, que hacían previsible que la inflación no pudiera converger hacia el rango meta. Incluso lo que se decía ya a mediados de año, decían los organismos acreditados sobre estos temas, que los precios de los cereales, los precios, por ejemplo, los fertilizantes y los precios del petróleo se iban a mantener razonablemente elevados. Entonces, si estos precios se iban a mantener razonablemente elevados y no íbamos a hacer una acción de política monetaria para contener la demanda que compensara las presiones inflacionarias, entonces no había forma de pensar que la inflación iba a ceder, iba a disminuir, iba a converger hacia el rango meta como planteaban las autoridades monetarias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el tema del marco macroeconómico es lo que explica en buena medida estas desviaciones que hemos estado registrando en las cuentas fiscales. Porque en el marco macroeconómico, para el presupuesto correspondiente a este año, estoy hablando el año pasado, a fines del año 2020, el presupuesto se estableció, sí, en el presupuesto original, que la inflación, la meta era 5%.
Y ya hemos visto por dónde han dado la inflación promedio, al punto de que la inflación acumulada de los últimos 12 meses supera el 8%. Sí. Entonces, eso le da una idea a ustedes, y eso obviamente, al tener una mayor inflación, ha permitido que también el gobierno pueda recaudar mucho más. El otro tema donde hubo desviación importante es en el crecimiento real de la economía, es decir, para el público que nos escucha, el crecimiento sin el efecto de los precios. La producción pura y simple de bienes y servicios, sin tomar en consideración los incrementos de precios que se registran en la economía. Entonces, ya nosotros sabemos que la proyección que se tenía en ese entonces era que la economía se iba a recuperar por lo menos a los niveles del año 2019, y la economía va a crecer mucho más que eso. Hay indicadores que apuntan a eso, y eso, bueno, porque desde el punto de vista, cuando uno va a tener una desviación, es preferible tener en sentido general que la desviación sea por encima de lo que nosotros proyectamos, excepto que sea por razones inflacionarias. Sí. Don Luis, usted mencionó que el gobierno puede tener ciertos escollos, ciertos problemas con el presupuesto 2022. ¿A qué usted se refería con eso? Bueno, si uno ve primero la asignación de gasto, el tema de los ingresos, antes de entrar al gasto. Los ingresos del gobierno el próximo año señalan que va a incrementar 27.000 millones aproximadamente. La Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Pero inmediatamente uno revisa la asignación de gasto y se da cuenta que por concepto del 4% de educación preuniversitaria, del 4% del Producto Interno Bruto asignado a la educación preuniversitaria, el gobierno asignó en el proyecto de presupuesto para el año 2022 35.000 millones. Y el incremento de los intereses de la deuda le genera al gobierno otros 35.000 millones. Entonces, si usted tiene un aumento de 27.000 millones en sus principales dos entidades recaudadoras, y tiene que asignar 70.000 millones, ya usted comienza a tener problemas. Uno intuye que ahí hay problemas y dificultades. Pero además, si uno ve que se recorta la asignación de recursos a diferentes instituciones, son 10 ministerios en total que se le recortan la asignación de recursos en el presupuesto del año 2022. Y son unos recortes de gasto que a veces uno, cuando lo ve, uno tiene dudas si realmente hacen sentido. Uno piensa que fueron recortes más bien forzados. De hecho, la impresión que yo tengo es que ese proyecto de presupuesto se somete un poco a la carrera, porque el gobierno pensaba que iba a someter realmente un proyecto de reforma fiscal, y que ahí se iban a compensar a esas instituciones que se recortaron un tanto a la carrera. Entonces, de pronto, uno observa la situación de ingresos, la situación de gasto, y uno dice, aquí hay instituciones que claramente pueden tener problemas en la ejecución. Claramente pueden tener problemas en la ejecución presupuestaria por los recortes de gasto que se le hicieron. Por ejemplo, Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, básicamente, ¿qué es lo que gasta el Ministerio de la Mujer? En la casa de acogida. Las mujeres que son perseguidas por los esposos, por los maridos, que están amenazadas. Estas instituciones, estas entidades la acogen, le dan protección, y obviamente le proveen no solamente seguridad, sino que también tienen que alimentarla durante el periodo que están bajo protección de la autoridad, y todo lo que necesite. Incluso le suministran también servicio legal. Un programa que a veces la población se olvida, pero que realmente es una de las respuestas tal vez más efectivas que los gobiernos dominicanos le han dado al tema de los feminicidios. Sabrá Dios cuántas vidas se han preservado a través de los servicios que se le suministran a las mujeres en condiciones de desprotección, en esas situaciones de persecución por parte de su pareja. Entonces, cuando le recortan a un ministerio como este, uno se pregunta, pero realmente ese ministerio quedó en capacidad de poder cumplir, de poder ofrecer la provisión de servicio que está llamado a ofrecer. Ahora, empalmo esto con la pregunta que me hacía Richard, y digo,
yo creo que varios de esos ministerios que se les recortaron esos recursos, incluyendo la Procuraduría General de la República, que por eso decía en la parte del presupuesto reformulado, ustedes ven que a la carrera intentan reponerle parcialmente esos recursos. Entonces, y aún así vi a la Procuradora General de la República que en una vista pública o en una visita que giró al Congreso, ella solicitaba 2.000 millones adicionales en el presupuesto del año 2022. Entonces, esas instituciones yo presumo que van a tener dificultad desde el punto de vista del gasto. Habrá que ver cómo la Dirección General de Presupuesto maneja esto, porque recordemos que decía que yo creo que si bien hay problemas desde el punto de vista de la formulación, la asignación del gasto, el gobierno, por los excedentes con lo que va a concluir este año, los excedentes de caja, va a tener los recursos para poder afrontar estas necesidades que le puedan ir surgiendo. Entonces, yo no preveo que por lo menos el gobierno tenga mayores dificultades para poder atender esto. ¿Cuánto representó esos recortes de gasto que vimos en el presupuesto del año, en el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2022? Unos 50 o 60 mil millones. ¿Cuánto puede ser la disponibilidad de caja con la que va a terminar el gobierno este año? Unos 50, 60 mil millones, tal vez un poco más. Entonces, yo creo que eso le va a permitir al gobierno seguir manejando la situación. Obviamente, el costo de esto es que el gobierno se sigue endeudando. Bueno, pero ahí entonces el gobierno se sigue endeudando y el gobierno va a registrar un mayor déficit y posiblemente vamos a tener unas cuentas fiscales más deterioradas a fines del año 2022. Entonces ahí el gobierno tendría que someter un presupuesto reformulado para hacer los ajustes de esos capítulos, de esas instituciones, cuya apropiación presupuestaria se redujo. Así es, correcto. Lo que decía es que el gobierno dispone de los recursos para poder financiar los incrementos de gasto, aunque ello conlleve un aumento del déficit y obviamente va a reflejar un deterioro posiblemente de las cuentas fiscales. Eso es lo que yo vislumbro a fines del año que viene. Excepto que tengamos una situación extraordinaria de crecimiento que no sé cómo podría ocurrir. O sea, las razones no están dadas como para eso. Aunque el gobierno sí que va a tener durante el primer semestre del año, creo que hay un consenso sobre eso, una situación inflacionaria mayor que la proyectada. Y otra vez volvemos al tema, a la observación que hacía Nelson, el tema que levantaba Nelson del marco macroeconómico. Tenemos un marco macroeconómico de un 5% y aunque las autoridades monetarias insisten de nuevo por tercer año consecutivo que la inflación va a converger al rango meta de 5%, yo creo que ya después de 2 años donde las autoridades, por lo menos la inflación no ha convergido al rango meta que señalan las autoridades y que va a haber una situación de presión inflacionaria durante los primeros 6 meses del año, hay razón como para pensar que las autoridades podrían equivocarse y que en promedio la inflación va a ser más alta que el 5% que está contemplado en el marco macroeconómico y que esto derive en ingresos adicionales a lo que tiene proyectado el gobierno. Buenos amigos y amigas, en este momento vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con el licenciado Luis Reyes. Esta interesante entrevista donde estamos conociendo el presupuesto del año 2021 y vamos a hablar ahora del que se acaba de aprobar este lunes, que es el presupuesto del año 2022. Vamos a una pausa y en breve volvemos. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan
la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Buenas noches, queridos televidentes. Gracias por continuar en sintonía con su programa Agenda Ciudadana en este segmento de economía, donde estamos entrevistando a don Luis Reyes, ex viceministro de Hacienda y ex director general de presupuesto. Don Luis, sobre el presupuesto general del Estado 2022, ¿cuál es el nivel de déficit que se proyecta para el año que viene o que se tiene estimado para el año que viene? Se tiene estimado un nivel de déficit de 3% del PIB, esto es aproximadamente unos 185.000 millones de pesos. No recuerdo exactamente, pues son montos ya considerables. En la medida en que la inflación aumenta el Producto Interno Bruto, uno dice 3% del PIB, pero cuando uno ve en valor absoluto las cifras, son cifras que son considerables. Estamos hablando ya de déficit de 3.000 y tantos millones de dólares. De acuerdo, y ese déficit de 3% del PIB era sin considerar la reforma fiscal. Bueno, claro, sin considerar la reforma fiscal, porque yo creo que si uno revisa en detalle el proyecto de presupuesto para el año 2022, creo que a uno le queda la sensación de que el gobierno, que ese proyecto se elaboró pensando en que se iba a someter un proyecto de reforma fiscal. Don Luis, hemos visto que en el 2021 todos los ingresos fiscales han sobrepasado todo lo que previó el gobierno que iba a pasar. ¿Usted cree que en el 2022 ese comportamiento va a seguir igual? ¿Y por qué? Es que este año hay una serie de cosas. Mira, yo creo que el gobierno, yo no comparto esa forma de gestionar la política fiscal. Pero al final eso termina siendo un engaño. Incluso a mí me sorprendió mucho el tratamiento que le dieron las firmas calificadoras de riesgo a las cuentas fiscales, en sentido general a la economía dominicana, porque eso no es solamente las cuentas fiscales, aunque las cuentas fiscales pesan mucho en este caso. Cuando este año, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, que está incurriendo, reitero, yo creo que en un error, porque el gobierno está camuflando el déficit. Vamos a terminar posiblemente con un déficit inferior al 2%, pero el gobierno está tomando la totalidad del financiamiento que tiene contemplado en el presupuesto. Ojo con eso, no le está gastando, lo está dejando en caja y está financiando, juntando lo que le queda como excedente de caja, más lo que tiene contemplado en el presupuesto para el próximo año.
y entonces con eso se está manejando, jugando. Yo creo que eso, al final, este año, con los ingresos adicionales, ¿por qué el gobierno cierra el déficit de manera considerable? Porque el gobierno recibe una serie de anticipos, y recibe también, además, los ingresos por concepto de la ley de transparencia patrimonial, y entre una cosa y otra, anticipo que le pide que le den el sistema financiero, el sistema bancario, anticipo que le otorga la BARIC, y también, y hubo eficiencia administrativa, porque hubo eficiencia administrativa también, pero la eficiencia administrativa no es un tema que es replicable, por lo menos en la magnitud que se produjo este año, en cada uno de los periodos fiscales. Va a haber posiblemente alguna eficiencia administrativa el próximo año, pero no de la misma magnitud. Pero ya no va a haber ley de transparencia patrimonial. Y ya no es posible porque los anticipos que se recibieron este año, las entidades que lo entregaron a la Dirección General de Impuestos Internos van a comenzar a descontarlo. Entonces, eso explica aproximadamente un 1% del PIB casi este año, entre una cosa y otra, 1% en términos redondos. Y eso significa que esos ingresos, que son ingresos extraordinarios, que no correspondían en condiciones normales al año 2021, en el año 2022 ya no lo vamos a tener. Y eso va a complicar aún más la gestión, excepto por el hecho, como dije en el segmento anterior, de que el gobierno va a disponer de los excedentes de caja que le van a quedar este año. Si no fuera por eso, ya el gobierno comenzara a sentir de manera significativa los problemas de gestión en lo que él mismo se ha entrampado. Se ha entrampado, ¿por qué? Pidiendo recursos anticipados. ¿Para qué? Para disminuir, para presentar un nivel de cierre en el déficit público inferior al que hubiese ocurrido en condiciones normales. Pero lo que estamos haciendo es empujando el problema para adelante, echándolo para adelante. Eventualmente va a llegar un momento donde el gobierno va a comenzar a sentir los efectos de las decisiones que está adoptando. Entonces, en concreto, el año que viene las recaudaciones no van a reflejar esos excedentes, excepto por el tema inflacionario que va a aumentar el tamaño de la economía, y eso puede ser que dé algunos ingresos adicionales, pero no en la proporción que ocurrió en el año 2021. Okay. Don Luis, hemos visto que el gasto de capital se está subejecutando, se está gastando menos de lo que uno esperaría que se gastara en gasto de capital. Y esa subejecución, o lo que se va a dejar de ejecutar de gasto de capital, ronda el 1% del PIB. Esto es algo sostenible. Yo podría entender que en este año, bueno, hubo un gasto fuerte en vacunas, hubo un gasto fuerte en otras cosas, la economía creció, y creció no por la política fiscal, o creció a pesar de la política fiscal, debido a la política monetaria y al impulso de Estados Unidos. Entonces digamos que no fue tan necesario ese gasto de capital agresivo en 2021. ¿Usted cree que una subejecución del gasto de capital del orden del 1% del PIB es algo sostenible, es algo deseable, y cree que va a repetirse en 2022? Yo tengo una crítica a algunos análisis macroeconómicos que se han estado haciendo en el país. Yo creo que subestiman el tema de la subejecución del gasto de capital. Creo que el hecho de que hay situaciones exógenas que han estado impactando positivamente la economía dominicana, y eso ha permitido que no se sienta mucho el efecto de la subejecución del gasto de capital. Pero miren, el gasto de capital, que en promedio en los últimos años ha sido 2.8, 2.9 del PIB, lo que se ha estado contemplando en los presupuestos. Y normalmente se ejecuta el 90-95% porque realmente es un nivel de gasto de capital muy bajo para un país con el nivel de desarrollo de República Dominicana. Se esperaría que un país como República Dominicana mantuviera niveles por lo menos de 5 o 6% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de que lo que se contempla en el presupuesto es la mitad de eso. Por eso es que vemos tantas necesidades insatisfechas en los barrios, por eso es que vemos tantos ciudadanos quejarse de que le resuelvan un problema de una cañada, el problema de las aguas residuales, el problema habitacional, 50.000 problemas que tienen sobre todo los sectores de menores ingresos, y que no ven esos problemas resueltos. En parte eso se debe a los bajos niveles de ejecución de gasto de capital.
Entonces, la herramienta con la que dispone el Estado y dispone la sociedad para afrontar muchos de estos problemas es el gasto de capital. Y cuando el gobierno subejecuta estas partidas, la manera más cruel de cerrar las cuentas fiscales es a través de la subejecución del gasto de capital. Muy bien, vamos a tener una subejecución de un gasto de capital equivalente a un 1% del Producto Interno Bruto y el déficit público va a disminuir en esa misma proporción. Pero realmente lo que estamos dejando es de resolver un montón de problemas a la ciudadanía que, por Dios, además de sufrir los efectos de la pandemia, además de sufrir los efectos del desempleo provocado por la pandemia, los problemas de la inflación y posiblemente la pérdida de empleo que no va a recuperar más porque está posiblemente en una edad donde no puede reinsertarse en el mercado de trabajo, entonces el gobierno tiene la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a través de la ejecución del gasto de capital. Y eso es donde yo creo que deberíamos de reflexionar todos. Deberíamos de reflexionar sobre este hecho. Eso no es sostenible. Creerse que eso es sostenible el próximo año es una locura. De hecho, yo creo que el gobierno eventualmente, si no reacciona rápidamente, va a comenzar a pagar el costo de la subejecución del gasto de capital. En otro orden, licenciado Reyes, con relación al presupuesto del año 2022, hemos escuchado decir a las autoridades actuales que tiene una diferencia notable con relación a presupuestos de gestiones anteriores. Ellos dicen que este está bien conectado al plan plurianual y a la Estrategia Nacional de Desarrollo y que en esta ocasión el gasto se va a invertir y que va a haber un impacto social en el mismo. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, yo saludo estas cosas, tú sabes, estos discursos, esta narrativa que montan los gobiernos para tratar de vender su proyecto de presupuesto. Al final de lo que se trata, señores, es de que el gasto impacte la calidad de vida de la población. Lo otro es puro discurso, puro discurso. Muy sencillo, a fines del año que viene vamos a medir los niveles de pobreza, vamos a medir el poder de compra. Mírame cuánto vale la canasta versus el salario promedio de los sectores menores ingresos. Vamos a ver los niveles de ocupación en esos sectores y vamos a ver en sentido general los niveles de pobreza y de equidad y ver si las políticas públicas impactaron eso. De eso no es que se trata. De eso es que se trata. Esos son los indicadores que nos van a decir a nosotros si realmente esas políticas que alude el gobierno, de que el presupuesto está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y que el gasto se mejoró, la calidad del gasto. Déjeme decirle algo. Yo he escuchado desde que inició la presente administración hablando de mejorar la calidad del gasto. Y yo quisiera que un funcionario del gobierno, uno de ellos, nos dijera, nos contara a nosotros qué es lo que significa para ellos calidad de gasto, cómo es que la miden. ¿Cómo es que la miden? Porque hay una metodología que mide la calidad del gasto. Eso no es una cosa que se dice. Eso es algo que usted tiene que presentarlo acompañado de unas metas y de una metodología y de un seguimiento. Porque lo otro, reitero, eso es puro discurso político. Y una pregunta, don Luis, para allanarlo un poquito el tema y nuestros televidentes puedan entender un poquito sobre lo que es el presupuesto, ¿verdad? Para el año 2022 un presupuesto de 1.155.000 millones de pesos y unos ingresos de 831.000 millones de pesos aproximadamente que tendrá el gobierno. Pero yo quisiera como aplatanarlo un poquito para que nuestros televidentes entiendan. En un hogar hay un presupuesto que debe estar sujeto a lo que entra de los que viven en ese hogar. ¿Cómo sin la aprobación y sin la implementación de una nueva reforma fiscal, este gobierno va a poder sustentar el presupuesto del año 2022? Breve, porque el tiempo ya se nos acorta. El tema del 2022 a mí no me preocupa mucho, en honor a la verdad. Por lo que decía, el gobierno le va a quedar unos excedentes, el gobierno va a poder financiar incrementos de gasto y al final lo peor que puede ocurrir con la mayoría congresual que tiene es que si se ve una situación de apremio, someta un proyecto de modificación presupuestaria para que le aumente los techos de gasto. Y el gobierno no va a tener mayores problemas. Le vamos a criticar
que ellos se están endeudando de nuevo, pero no va a tener mayores consecuencias. ¿Dónde que viene el tema? A mediano plazo. El tema de que el gobierno en el presupuesto del año 2022 va a tener que pagar un monto, y en los próximos años, cada vez mayor de intereses de la deuda, que hay que descontar de los ingresos que recibe el gobierno, la parte que destina al pago de los intereses de la deuda. Y con lo que queda es que el gobierno, más el déficit, es que el gobierno impacta la calidad de vida de la población. En la medida en que el gobierno tiene que destinar más recursos al pago de los intereses de la deuda, ¿contra qué hace eso? Contra el gasto que destina a mejorar la calidad de vida de la población en sentido general. Y eso, a mediano y largo plazo, no es sostenible. Y ahí es donde uno comienza a preocuparse. Pero también, en términos macroeconómicos, cuando las cuentas no son sostenibles, pueden haber penalizaciones de las entidades calificadoras de riesgo a nivel internacional. Nos dieron un waiver, nos acaban de dar recientemente ahora, pero eso hay que ver ya a fines del próximo año cómo se ven las cuentas fiscales y cuál es la valoración que tienen en términos macroeconómicos del país. Bien, muchas gracias, don Luis Reyes, por esta entrevista donde conversamos de inflación, de presupuesto reformulado 2021 y de presupuesto general del Estado 2022. Queridos televidentes, les pedimos que continúen viendo el Nuevo Diario TV y que mañana nos acompañen en Agenda Ciudadana con el segmento de Medio Ambiente. Y el miércoles que viene nos acompañen de nuevo a nosotros, a un servidor Richard Medina y Nelson Navarro, en el segmento de Economía de su programa Agenda Ciudadana. Pasen muy feliz resto de la noche.